Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a una nueva semana de vivos en Entrevidas TV. Y vamos a estar hablando con Cynthia Acuña Matayoshi. Bueno, espero que la conexión ayude, ¿no? A ver si empieza a conectar la gente. Saludo David, ¿cómo estás? El otro Cielo Libros, un abrazo grande ahí, chicos. Coli, querido amigo, ¿cómo estamos? Hola, Cynthia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Se ve? Bueno, esperemos que ayude la conexión. Te vi ahí probando. Te Sí, está medio trabado. estaba viendo a ver si está trabado. Sí, a ver. ¿Querés que entre de nuevo? A ver, te saco un segundo y te vuelvo a mandar yo. Dale, dale. A ver. Hola, María, ¿cómo estás? Espera ahí. Flavia, un saludo. Andrea, ¿cómo estás? Vamos a ver si funciona el tema de la conexión. Estaba un poco tildada la conexión. A ver ahora. ¿Va? Está pensando. ¿No? Ahora no te veo. Ahí va, a ver. Ahora sí, ¿eh? Habla a ver si. ¿Hola? Ahí vamos bien. Bueno, esperemos que dure. ¿Cómo andás, Cintia? Ahí Es se va, terrible bueno, esto, ¿eh? conectando. De No, internet. sí, porque no sabés con lo que te puedes encontrar porque a veces funciona bárbaro, a veces, viste, falla algo. Bueno, espero que, bueno, que la piloteemos. Bueno, primero Sí, agradecerte, se- Cintia, por bueno, aceptar charlar acá en este vivo. Un placer, gracias a vos. realmente. Tu primer vivo, ¿no? Gracias a vos por invitar. Sí, en Instagram, primer vivo. Ah, bueno, se escucha un poco trabado, pero digamos, se te ve trabada, pero dentro de todo se escucha bien. Así que bueno, vamos a intentar Bueno, hacerlo lo mejor posible. cualquier cosa Eh, me... Sí, Primero, si no me sacás, sí intentamos. ahí va bien, a ver, vamos a ver. Sí, es un tema. Sí, están cruzando todos los dedos. Muchas gracias a todos los que se están conectando de a poco. Bueno, primero quería saber de cómo estabas manejando el tema del encierro para poder escribir, leer, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Se tiló, ¿no? Elida, un beso grande. Escuché el ¿Llegaste, encierro. llegaste a escuchar? Está retrabado. Ahí, a ver. Ahí estoy. Sí. Escuché el encierro. El ¿Cómo estás encierro. manejando el tema del encierro para poder cerrar, para poder escribir, para poder leer? Mira, estoy escribiendo mucho. Eh, Creo que es mi tabla de salvación. Leyendo mucho también gracias a los talleres. Viste que yo doy talleres de literatura japonesa y latinoamericana. Sí, Y en realidad es como todo el mundo dice, viste, los primeros meses fueron un horror, sí. pero supongo que después hay algo como de la adaptación que funciona y además el hecho de tener un grupo ya armado de talleristas que veníamos hace un año laburando, nos Sí, sí. muchísimo, Sí, creo que al principio leímos no, es mucho. como que después uno termina acostumbrándose. Uno pensaba que iba a durar menos y después, bueno, es como que, bueno, nada. Sí, 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 Y, hay y, algo de la adaptación a la situación. y con el tema de esto, bueno, que estás diciendo los talleres, estás dando los talleres en Mandrágora. Ahora, bueno, ahora lo haces de manera virtual. Sí, hace más de un año que estoy dando talleres, y somos un grupo bastante estable y de todas maneras cada mes se va sumando gente nueva. Viste, hay gente que hace un mes, otro va cambiando según el autor. Y doy literatura japonesa y también latinoamericana. ¿Y O sea cómo, que hay cómo, un mes y un cómo mes. es la elección de los autores?
Y la verdad son autores que a mí me marcan, me gustan mucho. En general los elijo porque a mí me marcaron, porque para mí son referentes o desde el punto de vista de lo literario son, sí, son disruptivos, digamos. En general Hablando los elijo así. un poquito de estos talleres, ¿no? Para que todavía, digamos, no los conoce o por ahí se interesa, ¿no? En formar parte. Contame un poquito cómo son los talleres y qué manera tienen de poder contactarse, ¿no? Hay una persona que comentó que son muy buenos los talleres y bueno, yo conozco a los chicos de Mandrágora y hablan muy bien de Sí. vos también, ¿no? Bueno, gracias. Estela creo que es la que comentó. Mira, los talleres los elijo por tópicos. Por ejemplo, hubo uno que fue violencia y belleza en la literatura de Japón. Otro por ahí es, no sé, autoras o, no sé, temática de animales. O sea, en general son tópicos, ¿sí? Y yo selecciono autores En en función al relación tópico. con esos tópicos, sí. Ahora, por ejemplo, en septiembre voy a dar uno de autoras, pero son hispanoamericanas, y sí, en general son tópicos, son temas que yo recorto. ¿Estás haciendo Y el que se de quiera sumar, lectura bueno, o también de bienvenido. escritura? Tengo talleristas de escritura que me contactan, por ejemplo, ahora estoy acompañando la composición de un poemario de una de mis talleristas, también tengo una tallerista de cuento. Sí, de eso por ahí publico menos, pero me suelen preguntar y sí, sí, estoy dando talleres de escritura. Cualquier cosa digamos, para contactarse con vos, directamente por las redes, para averiguar por los cursos. Sí, la verdad es que yo ahora estoy más en Instagram que en otras redes sociales. O sea, tengo Twitter y Facebook, mis kanjis o Sin Matayoshi es en Facebook, pero estoy más en Instagram. Me resulta más simpática, si querés, menos antipática esta Sí, red. bueno, hoy la verdad que se está usando mucho Instagram, ¿no? Ahí, bueno, varias de las chicas están comentando que son muy buenos tus talleres, ¿no? Sí, gracias, Y gracias. ahí, tío, dime también. Bueno, es muy bueno eso Sí, también porque, ¿no? Vos que haces frecuentemente, a veces el boca a boca también ayuda, ¿no? A sumar más gente. muchísimo, muchísimo. Además armamos algo que es tiene que ver mucho con lo personal, con la red, con una red social pero personal, ¿entendés? Se armó un grupo de, no sé, de transmisión de otro tipo de cuestiones, ¿no? No es solamente ver un autor, sino que trabajamos otras cosas y está el contacto físico y bueno, ahora mediado por todo esto, pero ya nos conocemos. Sí, sí, es muy bueno el taller. Es un espacio más allá de lo literario, me parece. Ahí dice Gracias, Andrea Portini. Andrea. Un saludo, Andrea. Andrea Gracias que por. está Es escribiendo una de las. poemas. Ah, bien, bien. Sí, Y bueno, vos haces como sí, también sí, una sí. especie de clínica también. Haces un seguimiento de algunos. Estoy haciendo con ella, estamos armando un poemario, o sea, ella lo está escribiendo y yo la estoy acompañando. Eh, y tengo otra tallerista de cuento que recién comienza. Pero poesía doy hace mucho. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, quería hablar un poquito antes de entrar en tu flamante novela, en tus comienzos como lectora. ¿Cuáles fueron tus primeros libros, sí, que a vos por ahí te marcaron? En esto por ahí no voy a ser muy original. Borges y Pizarnik, cuando era chica, que era lo que tenía a mano en mi casa. Pero bueno, Pizarnik un poco fue como una puerta a los poetas malditos, casi te diría al gótico, a una literatura gótica, aunque no sé si ligarla al gótico, pero digamos, fue como una puerta a otro tipo de literatura, que esa sí me marcó la literatura gótica, duda, y a la literatura latinoamericana llegué mucho después.
O Se trabó un sea, poco, no te escuché mucho en la última parte. te decía que a lo latinoamericano llegué mucho después. Ah, No sé si estoy o me fui. a ver, se trabó un poco de Estoy, vuelta. Está complicada la conexión hoy. Ahí saludamos está a todos muy los que vienen. complicado. Sí, está complicado. Se traba justo cuando estás diciendo la última parte. Si podés repetirla, perdón, pero no, se trabó justo. Y que pasé primero por la literatura japonesa y después llegué a la literatura latinoamericana contemporánea. O sea, mi recorrido es medio extraño. Sí, latinoamericana y que queda ahí. Voy saludando ahí a Me la quedé. gente. Está dificilísimo hoy. Viste que a veces pasa que anda bárbaro y a veces se va trabando. Latinoamericana y después de eso que dijiste, perdón, creo que es la tercera vez que lo vas a decir. No, que a la literatura latinoamericana llego cuando empiezo a escribir, en realidad. Que es lo que empecé más a leer cuando empecé a escribir. Voy a, Reconectar. voy a probar te saco un segundo y vuelvo a mandar solicitud a ver si, porque se sigue trabando y no se Dale, entendía. Voy a probar de vuelta. dale. Sí, lo que pasa es que si no lo escucho, no la escucho yo, se complica para mantener la charla, ese es el problema. A ver. Sí, acá se escucha retrabado. No sé por qué. El tema es que si no le entiendo, se me complica seguirle la charla. A ver si ahora. Y acá hay buena conexión dentro de todo. No sé ¿qué estará pasando? No engancha. A ver, vamos de vuelta. A ver si ahora. A ver, ahora. Volví, Vamos de vuelta. volví. Ahora sí. Ahí los chicos dicen que te escuchan, pero el tema es que yo no te escucho y cuando se traba es muy difícil. Si no te se traba acá, no puedo Obvio. seguir la charla. Sí, es Decías horrible. latinoamericano. No, lo que te decía es que a la literatura latinoamericana contemporánea llegué después, digamos, como cuando empecé a escribir. Cuando empecé a Ah, escribir de perfecto. manera sistemática y con un fin más serio, digamos. Sí, vos Este, hiciste taller con García Lao. sí. Y antes de arrancar taller, vos ya estabas escribiendo cosas, vos ya tenías pensado apuntar a publicar, ¿o No no? ¿En algún sé, momento te no, cruzó la no, cabeza, por la no, cabeza? no. No, yo ¿O era escribí más lúdico por ahí? desde, no sé si era más lúdico. Yo siempre tuve la necesidad de escribir y me parece que, bueno, quizás lo que no tenía era como el- internamente, viste, para vos poder animarte a decir lo que tenés para decir, aunque no sepas bien qué es, tenés que tener como cierta madurez o cierto, estar preparado, ¿no? Y me parece que eso fue lo que pasó, que yo daba vueltas y hacía otras cosas y en realidad hasta que me cayó la ficha de que tenía que hacerlo y que quería hacerlo y no podía no hacerlo, fue cuando cuando me uní al taller de Fernanda. O sea, cuando dije, es esto, ahora, tiene que ser ahora. Y Y ahí, bueno, Fernanda me sí. cambió totalmente Ah, la mirada de la literatura, de la escritura, de lo que es corregir un texto. Los talleres de Fernanda son, para empezar, digamos, son un hachazo, vos en el buen sentido. empezaste a escribir, ¿qué empezaste a escribir? ¿Más tirando a cuentos, Era novela? cuento, era cuento, Ah, porque Fernanda me acuerdo que había sacado cómo usar un cuchillo y sí. los talleres son, tenés que mandar 3 páginas
pero digamos, bueno, tenés que mandar 3 páginas, ¿no? Un buen texto. Y, y no sé, fue hermoso lo que pasó ahí. Eh, fue muy bueno. Este, Y después seguiste eh, haciendo taller. sí, seguí con Liliana Díaz Mindurri, también hice de poesía, de narrativa, y empecé a escribir novela. Nunca terminé las novelas que empecé en los talleres, siempre eran proyectos como fracasados o inconclusos. Y bueno, cuando gané la beca del Fondo Nacional de las Artes, ahí fue la primera vez que, bueno, además del pánico que me agarró de tengo que presentar una novela terminada, este, bueno, ahí me contacté con Martín Castañet y eso fue como Sí, gran escritor un cambio muy grande también para mí. es muy interesante eso que contás de lo del Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Porque, digamos, de repente tenés esa presión de tener que escribir una novela y Sí, bueno, además es, no te puedo explicar, o sea, yo venía fracasando, fracasando. Llegaba a la página 50 y no podía continuar y lo peor que me pasaba, o sea, era que dejaba de desear ese texto, o sea, no me gustaba más. ¿Viste cuando no podés sostener un texto? Que es, claro. digamos, ya está, estás perdido, si eso sucede lo tenés que, no hay manera de remontarlo. Sí, 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 si no, no la Y me pasás bien con venía lo que estás pasando, escribiendo tampoco, te hace medio tenso, ¿sí? no hay manera, ¿no? Claro. Y medio que llegué con la beca, pero sin texto, o sea, llegué al taller de Martín y le dije, tengo una beca, tengo que escribir una novela, quiero escribirla, pero no sé de qué, no sé lo que quiero hacer. Y bueno, y bueno, así empezamos, ¿no? Así empecé Y y además, ahí cuando, bueno, una decime, cosa que me pasó inmediatamente antes fue que yo estaba estudiando teatro y creo que ya lo conté en algún lugar que cuando gané la beca dejé el taller de teatro y eso creo que fue bastante determinante también. vos en un momento hacías teatro y también estabas apuntando también a escribir, digamos, y tuviste que elegir en cierto modo, ¿no? Para que no te escuché del todo Vos en un la momento pregunta. escribías y hacías teatro, como acabas de decir, y tuviste que como elegir, ¿no? Eh, a mí me parece que el momento como de clivaje fue la beca, porque en la beca implicaba que yo iba a tener que estar un año escribiendo y el tipo de taller que yo hacía de teatro era un taller bastante avanzado, digamos. Apuntaba a que vos en 2 años ya podías, digamos, representar una obra, o, digamos, tenía un objetivo profesional. Y yo sabía que las dos cosas no iba a poder hacer. Y siempre cuento esto porque a mí me parece que no es casual que en la novela aparezca el teatro, ¿no? Sí, sí, en De La algún sombra punto, de las bueno, ballenas. tuviste que ponerla, ¿no? Antes de empezar a hablar un poquito de la sombra de las ballenas, quería, si tenés ahí a mano como para leer un poquito, ¿puede ser? Dale, de la sombra, ¿Cómo? el de la sombra, Sí, 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 sí. dale. Bueno, voy a leer algo que quizás ya leí en otro lado. Sobre Dale. Nina. Su madre le prohibía salir en invierno al parque de nieve. Creía que podía perderse detrás de una puerta blanca. Decía que en el parque, en invierno, detrás de los árboles nevados, la nieve mutilaba la vista hasta conducir hacia una puerta blanca, que la puerta se abriría y detrás de ella vería otro mundo cubierto de nieve. Nina imaginaba que ese blanco de la puerta no era como el blanco de la nieve, no era como el cielo blanco de Rusia, ni como la sonrisa blanca de su madre, ni tampoco era el blanco de la espuma de la rabia.
Quería averiguar cómo era el blanco de esa puerta, si era como la orquídea blanca o como el blanco del sol o como el cuarzo, casi transparente. O quizás era como las salinas formadoras de desiertos o como la arena nevada. Quería saber si era como el crepúsculo en el Ártico o como el humo blanco del cementerio donde se queman los huesos de los muertos. ¿De qué color serán los huesos de los muertos?, pensaba Nina, cuando no pensaba que odiaba a su madre por no dejarla salir en invierno. ¿Sigo? Si querés, hablamos un poquito y después pues, continúas. Dale. Ahí, lo que me pasaba cuando leí La sombra de las ballenas, me encantó cómo está escrito y hay mucha música en las palabras, hay mucho trabajo en la escritura, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cómo es el proceso de corrección que tenés? Antes de hablar un poco cómo nace la historia, pero ¿corregís mucho? ¿Lo vas corrigiendo mucho a medida que vas escribiendo? Sí, mucho. En realidad creo que también no debe haber un... Es mi primera novela, ¿no? Yo después de esta novela escribí otra, que está inédita, y creo que fue una forma diferente de trabajar. Pero con esta novela en particular trabajé mucho lo acústico. Eh, Trabajé, digamos, por un lado, muy obsesivamente la estructura de la novela, y por otro lado, al mismo tiempo que iba pensando la estructura, iba escribiendo, ¿no? Y al mismo tiempo que iba escribiendo, iba editando. O sea, el proceso de edición o reescritura, viste que haces cuando terminás, Sí, en general. después de un Yo lo iba tiempo, sí. haciendo mientras lo iba escribiendo. Entonces era una, como una cosa muy, muy intensa, muy obse, y creo que cuando terminé no le tocamos ni una coma. Ah, increíble. Porque yo cuando la leía iba pensando que es una novela para leerla en voz alta. Digo, No, mira por vos. esa música que te digo, ¿no? Me pareció muy interesante y bueno, el trabajo que haces con las palabras. Por eso te preguntaba cuál había sido el proceso de corrección, porque se nota que hay mucho trabajo en cada oración, ¿no? Te quería Sí, cada preguntar oración, cómo, cada coma, todo. Te quería preguntar, cuando vos llegás, bueno, ahí, ahí con Martín Castagnetti, vos decís, bueno, tengo que escribir una novela, no tenés absolutamente nada. Bueno, ¿cómo nace la idea, no? Digamos, ¿la tomaste de una imagen disparadora? ¿Hubo algún ejercicio de él que te disparó la historia al inicio? Mira, lo que hubo es mucho trabajo entre nosotros. Martín es un excelente, además de una excelente persona, un excelente profesor como transmisor, ¿no? Y Martín hizo como un laburo muy de medio de analista, ¿viste? Yo que soy psicoanalista. Sí, sí, te iba a decir, O sí. sea, Martín, sí, Martín como que lo que me enseñó es qué cosa psicológicamente te tiene que pasar, ¿no? Para que vos puedas meterte en un mundo otro que no es este. O sea, cómo prepararte internamente para contar algo de verdad importante. Eso fue lo primero. O sea, como no sé, yo eso no lo había como pensado en ningún taller, ¿no? Y luego fueron surgiendo, ni recuerdo cómo surgió. Tenía algunos personajes de los talleres de Lao, eso sí tenía, Por ejemplo, pero otros Rinco. no. No, el señor Takara es un Ah, personaje del taller de Lao, muy ah, trabajado con Fernanda. en En otra realidad en historia, esta digamos. novela era como era un perfil de un tipo Claro. que trabajaba cocinando bueno, no sé si contar mucho, ¿no? Pero le No, no, metía cenizas si alguien no la leyó, que después, bueno, estaría bueno que la Claro, busquen. una cosa medio como rara, el señor Takara, y que son imágenes también, qué sé yo, que yo tomo, imagínate, tengo una familia Nikkei, mi marido es Nikkei, mis suegros son hijos de japoneses, entonces
todo ese altar es real, ¿no? El altar del padre, o sea, y fui tomando cosas que, un poco de mi experiencia de vida, que es así mixta culturalmente, Claro. y cosas inventadas. Sí, de hecho es muy Y interesante lo que contás, digamos, el trabajo que hizo de analista Martín Castañet, porque, digo, no es que más allá de esto que vos contás cosas que por ahí pueden tener un toque autobiográfico, no es, digamos, no es una historia costumbrista. Entonces no es tan sencillo, ¿no? Hay cierto trabajo que tenés que meterte para esa combinación de humanos, o sea, con gente que no es sí, sí, humana, sí. es complejo, ¿no? Ese trabajo. Sí, además, bueno, pero está atravesado por el anime. Sí, Yo digamos, voy a contar algo. Yo a Martín cuando lo contacté, su novela, Los cuerpos del verano, que la recomiendo sí. mucho, estaba agotada y yo no la había leído. Yo la leí cuando se reimprimió, o sea, hubo un lapso de tiempo entre que yo lo llamé y empecé el taller, y ahí leo Los cuerpos del verano. Sí, por factotum. Eh, sí, y había leído en Facebook que él había puesto que le había afanado un montón Evangelion. Y yo dije, ¿qué? Entonces me puse a ver Evangelion. Y bueno, eso fue como un rompedero de cerebro para mi cabeza, ¿no? Que es para los que no lo conocen, es un anime clásico muy importante, de 26 capítulos, y luego hay una película. Bueno, pero ahí aparece como un universo, que bueno, yo un poco el espíritu de eso, yo creo que se me impregnó también en la novela, porque Y terminaba de ver eso. la novela habla del deseo, por ejemplo. Bueno, digamos, Sí. ¿tenías algunos temas vos en particular que querías tocar en la historia? Siempre está eso, de que te preguntan, viste, de qué querés hablar. Yo me acuerdo que esa pregunta aparecía, Martín me decía, ¿de qué querés hablar? Yo no tenía idea de qué quería hablar, no tenía idea. Y a mí me parece que lo descubrís cuando terminás, cuando Sí. terminás el texto, y hoy estaba pensando, en realidad lo descubrís cuando, no solo cuando lo terminás, cuando lo publicás y alguien te devuelve una lectura, ¿no? Sí, viste que bueno, dicen que Porque el lector completa el texto también a veces o resignifica, ¿no? Por ahí te llega es algo que vos ni que viste y tal cual, no es que yo dije, bueno, vamos a hablar del deseo, ¿no? O quiero hablar del deseo, porque en realidad uno piensa, bueno, qué sé yo, soy psicoanalista, es un tema que puede estar en tu background de estudio, pero no pasa por una cosa, digamos, elegida. A mí me parece que los temas te atraviesan, se te imponen, te llevan puesto, o sea, no sé si es una cosa que uno puede elegir. Por lo menos a mí me pasa que no, qué sé yo, elijo cuando corrijo, ¿no? Pero en el momento previo, cuando estás dejándote llevar, eh, no sabes qué va a aparecer. ¿por qué las ballenas? No sé, es una imagen también muy no sé, es una imagen, a mí me parece entre mitológica, me pareció, no sé cómo apareció, ¿no? Bueno, lo marino me interesa mucho. Estoy muy atravesada por esos como tópicos, obsesiones de los barcos, Moby Dick, los marineros. Me parece la ballena como un ser desde lo literario como bellísimo. Eh, Creo que viene por ahí, ¿no? Porque en realidad ni siquiera es una ballena, es una sombra de ballena, ¿no? O sea, habla de algo que no Sí. existe ya, o sea, es una ballena extinta, es una especie de mito, ¿no? Lo que yo invento ahí. Vos querías plantear así como un mito. Eh, Sí,
En cuanto al género, ¿no? Yo lo situaría en ciencia ficción, pero leí una vez que vos comentabas que en realidad es como que no lo tenés muy definido dentro de un género. ¿Cómo sería eso? Vos, si tuvieras que decir a qué género, o por ahí nada, si viene una persona, un futuro lector y te pregunta de qué es o dentro de qué género, ¿qué dirías? Mira, cuando me hicieron esa pregunta, que me acuerdo fue Valeria Tentoni para Eterna Cadencia, a mí me resultó extraño, porque yo nunca pensé que estaba escribiendo ciencia ficción. Después me di cuenta lo que estaba haciendo. También es una novela que yo, digamos, se la di a leer a Agustina Basterrica cuando la terminé. Y Agustina me dijo, esto es ciencia ficción. O sea, ¿entendés que? Pero para mí era, no sé qué género era. Además de eso, yo siempre tuve un problema con los géneros. Como me acuerdo cuando iba al taller de Lao, que yo le decía que hacía cuentos. O sea, y ella se cagaba de risa porque, ¿qué es esto? O sea, Claro. bueno, porque me parecía que lo que yo escribía no eran cuentos, me parecían que eran poemas o que eran algo que no estaba en ningún... ¿Me entendés que hay algo con los límites de los géneros que para mí siempre fue un problema y que quizás encontré la manera de sortearlo? A veces cuando tenés un problema, en lugar de huirle, te tenés que meter de cabeza en eso, ¿no? O sea, mi Sí, tenés manera de que, resolverlo fue meterme en el problema. sí, ¿sabes? La otra vez hablando con una escritora y me decía que lo que ella consideraba que ella lo escribiera a veces era como un híbrido, ¿no? Como que no estaba ahí, Después, no lo ponía dentro de ningún género. cuando yo me puse a leer literatura de ciencia ficción latinoamericana y lo que están escribiendo ahora muchísimas mujeres en México, en Argentina, en un montón de países, ahí dije, ah, bueno, yo digamos, yo me siento identificada con esto, pero no sabía antes, no las conocía, ¿no? Como Claro. que ahí empezás a entender que quizás lo que vos haces pertenece a una línea de trabajo. Es así. ¿Querés leer un poquito más? Ahí, Dale. Ninfula es justo la persona que me dijo que escribía ahí en híbrido. Un saludo. Eh, Voy a leer un ¿Tenés? pedacito que tiene que ver Sí, con... te hago Sí, una decime. preguntita. ¿Tenés algo y después para leer algo inédito después? Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos con La sombra de las ballenas, que la publicó la editorial Marciana. Cualquier cosa pueden contactarla a la editorial o así. Bellísima tapa. Ya está. Un libro muy recomendable, la tapa y la calidad del libro objeto también es muy lindo. La verdad que sí, Marciana tiene unos libros muy, muy cuidados. Bueno, voy a Sí, leer un pedacito que para el que no conoce la historia, por ahí te mete un poco como en tema sobre el deseo puro. vamos. Los humanos no tienen deseo puro, solo pueden obtenerlo de alguna fantasía. Y para que eso pase, deben pagarlo con monedas, no con cualquier tipo de moneda. El deseo se puede obtener a cambio de monedas agujereadas. Son monedas antiguas que se venden en tiendas del barrio chino, en mercados de pulgas e incluso en el peligroso mercado negro. Y solo se las venden a los humanos. Las hay de todo tipo, monedas doradas con rostros de dioses que ya no se ven en el mundo, animales extintos, símbolos que indican algo que nadie comprende. Las monedas perforadas tienen un valor especial para las fantasías, les otorgan atributos. En cambio, a los humanos, esas monedas apenas les sirven para alquilar deseo por 6 minutos. Los seres humanos están acostumbrados a vivir con un deseo efímero. El deseo en estado de pureza se gesta como un feto en una bolsa en la boca de las fantasías, un feto acuático. Puede compartirse en un beso, igual que un chicle. Se intercambia de un cuerpo a otro a través de algún orificio. Es un animal que activa su veneno adentro del cuerpo humano, produciendo violentos cambios químicos. 6 minutos es el máximo.
El deseo puro no debe permanecer adentro del cuerpo más de 6 minutos. Si eso pasa, puede causar daños irreparables. Hay casos que no salen a la luz porque a la gente no le interesan las malas noticias, mucho menos al Estado. Está lleno de niños, incluso ancianos, que mueren asfixiados por no poder vomitar el deseo. Habría que decir que mueren envenenados, pero se trata de una muerte por asfixia, porque el deseo crece a medida que larga su veneno. Se infla como un pez globo y después no pasa por la boca. La expulsión final entonces puede ser imposible. Hay humanos que murieron atragantados tratando de expulsarlo. El globo, como suelen decirle, mata. 6 minutos. Algunos se animan un poco más, dicen 7 o 10. Hay quienes consideran que es una manera socialmente aceptada de suicidio. Muy bueno, muy bueno. ¿Sabes qué? Bueno, uno de los temas que toca el libro, por lo menos me pareció a mí, es el tema de los humanos y su vínculo con la tecnología. Eh, Era uno de los temas que a vos te interesaba tocar a medida que ibas escribiendo, ¿no? No en el momento de arrancar, porque por ahí lo que hablamos antes no lo tenías en claro todavía, pero ¿se fue imponiendo uno de esos temas? Sí, sí. Antes de escribir esta novela, yo escribí un cuento del taller de Lao, el único cuento que realmente lo terminé después de un año de laburo, se llama Maniquíes. Eso fue Y audiolibro. es un cuento de la nueva narrativa argentina, está en internet. Y a mí me parece que algo de eso, ahí ya hay como una idea, ¿no? Es una humana que en realidad quiere ser un maniquí, Claro. como al revés de lo que eran las historias. Yo que tuve mi adolescencia en los años 80, viste que veías esos videos de maniquíes que se vuelven humanos, en realidad yo quería hacer la historia inversa, como una humana que quiere ser una muñeca en realidad, que también es un tópico bastante clásico. Y a mí me parece que esas son como las obsesiones que después te das cuenta que tenés y no sabes muy bien de dónde, ¿no? ¿Sabes qué? Es la segunda vez que nombrás la palabra obsesión o obsesiones. Y quería preguntarte, ¿qué obsesiones tenés de las que todavía no hayas escrito nada? Mira, escribí sobre la muerte en mi segunda novela y ahora estoy con una tercera novela. Y el tema del tiempo es algo que me obsesiona. Obsesiona suena como feo, ¿no? Sí, 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 como muy exagerado, pero Digamos, suena exagerado, en realidad son cosas que te fascinan quizás, o que claro. te haces muchas preguntas sobre eso. Yo me acuerdo, el otro día se lo contaba a mi marido, el día que tuve mi primera clase de filosofía, eh, me acuerdo todo, me acuerdo la clase, o sea, y qué fue lo que me impactó en ese momento, ¿no? Y me parece que, bueno, la tercera novela va a tratar sobre el tiempo, la repetición, eso, Es como una una novela que estás cuestión vinculada empezando. a eso. Sí, pero por primera vez me pasa que me doy cuenta mucho antes de qué quiero, y está clarísimo de qué quiero hablar. Sí, no es que después no sé qué va a pasar, quiénes son los personajes, tengo que armar, digamos, la estructura no la tengo, ¿no? Pero estoy muy segura que ese es el tema, el Estaba tiempo. pensando ahora con esto que, bueno, que acabas de decir, que bueno, la primera novela no tenías claro y se fue dando. En la segunda no fue tan así, ¿no? Ya tenías una En idea la, o algo por dónde arrancar. en la segunda sabía, sí, sabía que, sí, no sé, no recuerdo el proceso exactamente cómo fue, pero sí me acuerdo que rápidamente apareció una ola de suicidios, digamos, el tema de la brujería, porque es una novela de brujas, y yo quería escribir sobre brujas y empecé a investigar mucho
sobre todo de brujas en la región andina, ¿no? En América Latina, digamos, ¿no? Y ahí sí y hubo como una elección, más allá de que después, como pasa siempre con mis textos, se van para otro lado, ¿no? Eh, sí, Acá en la y sombra en de las ballenas, uno puede ver esa influencia tuya por lo japonés, por coreano también. Hay cosas que hasta, no sé, un estilo vietnamita, o sea, bueno. En tu segunda novela, ¿hay algo de eso? mira, en la segunda me pasó algo muy parecido. Quizás el espíritu de la sombra de las ballenas era tan fuerte que me impregnó la segunda novela, no porque se parezca el escenario, ¿no? El escenario Claro. no se parece en el sentido de que es más posapocalíptico de entrada, ¿no? Pero también hay personajes que, bueno, sí, están vinculados a la cultura japonesa, mezclados con otras cosas más latinoamericanas. Creo que ahí lo que yo quería cruzar es la tradición de la muerte, del rito de los muertos en Japón y el de los pueblos, si querés, más eh, originarios, ¿no? De nuestro, más latinoamericanos. En la tercera novela no está eso, no está tan impregnada de lo japonés. Es Antes una decisión de que también. leas un poquito de la segunda, en la tercera vos ya tenés como pensado, digamos, por lo menos en la cabeza, la estructura hasta el final, en la tercera. No, No tengo sabés más o menos idea qué de te la vamos. estructura. Ah, ah, No, porque es perfecto. algo muy reciente. Empecé a tratar de escribirla en la cuarentena, cuando empezó la cuarentena. Ah, Y hubo un día, hará menos de un mes, que se largó la escritura. Pero, digamos, tengo mucho leído, pero poco escrito. Así perfecto. que Sin, y bueno, hablando de la segunda, vamos a hablar un poquito, así nunca sabe si hay algún editor o después ve algún editor y bueno, nunca se sabe si después termina publicando, si es que todavía no tenés editorial. ¿Cómo se llama? ¿Podés adelantar el nombre del Virgen libro? Bruja, Virgen Bruja. Ah, me Virgen gusta. Bruja. Está bueno. Bueno, ¿querés leer un poquito y después hablamos un poco de la ¿Sabes historia? qué? ¿Sabes qué? No imprimí nada, o sea, no tengo nada cerca de la segunda. Y. Te Ah, puedo perfecto. contar de la historia, pero Dale, no tengo el texto. dale, No dale, sé por dale. qué elegí la última. Ah, ¿tenés de la Te última? leo tengo de la Bueno, si querés, última, no bueno, de esa. si querés contanos un poquito de la segunda de qué va. Y después ya lees un poquito de lo que venís escribiendo. Qué difícil, ¿de qué va? Bueno, en realidad es una ciudad, digamos, mi idea era mezclar algo muy tecnológico, ¿no? Como una ciudad muy, ya te decía, posapocalíptica, como muy tecnológica, pero con un suelo como si te dijera, los pueblos originarios no fueron exterminados, no fueron asesinados, siguen estando con sus costumbres, con sus rituales sobre la muerte, siguen viviendo en los suburbios de esa ciudad. Entonces tenés cosas mega tecnológicas y tenés suburbios con pueblos que practican otros rituales eh, y que tienen otras creencias y bueno, cómo eso, bueno, qué cosas pasan con eso, ¿no? Después hay historias, hay una trama principal que tiene que ver con, bueno, es una ola de suicidios eh, que, bueno, no se sabe por qué ocurre, pero los jóvenes se suicidan y hay dos científicos que están investigando por qué.
¿Por qué los chicos se quieren suicidar en los templos? Ahorcar. Ya Y está bueno, totalmente corregida. sí. Bueno, totalmente. No Bueno, digo, tiene editor, ya entonces, pasó una etapa de corrección. digamos, sí, pero bueno, yo no sé si no, digamos, cuando tenga un editor, no sé si me van a decir, viste que con tu editor a veces no siempre sucede que no hay nada que tocarle, por ahí corregimos algo, pero en principio está incluso concursando Ah, bien. en el fondo. Ah, bueno, ojalá que Sí, se dé, bueno, la crucemos los mandé, dedos, sí, la mandé al concurso. al polémico Sí, concurso. al polémico. Y hablando un poco de, bueno, de esta que arrancaste ahora a escribir hace pocos días, ¿qué podés adelantar? ¿No? ¿Algo más allá de lo que vas a leer? Eh, ¿Qué Ahí te puedo apareció una adelantar? imagen o algo? Sí, lo que pasa es que antes de esta novela, en el medio, pasaron dos cosas. Una, se murió mi viejo el año pasado y escribí una novela muy cortita que yo creo que la escribí para poder procesar la muerte de mi papá. Claro. Y lo que hice en esta tercera novela, yo ese texto creo que nunca lo voy a publicar, lo que hice en este texto es como retomar la historia, sacándole lo más como personal, si querés, Claro. ¿no? Retomar la historia que es una reinterpretación, una nueva lectura del mito de Quirón. O sea, hay personajes de la mitología, este, bueno, y otros. Ahí tuviste que hacer algún trabajo Entonces, de hay, investigación. sí, estoy investigando, estoy leyendo mucho, pero en realidad si te dijera no es una sola cosa, estoy leyendo, así hablaba Zaratustra de Nietzsche, estoy investigando el tiempo, viste que hace poco salió una nota sobre Dark que me pidieron que participe, Sí. que explique un poco qué pensaba sobre el tema de Dark y me di cuenta que también es un tema que me importa muchísimo, que me interesa mucho la repetición y bueno, ¿y qué concepción yo tengo de la repetición? Creo que de eso quiero hablar, de qué Bueno, pienso de bueno, la repetición, de qué pienso del tiempo. bueno, es interesante. Sí. Vamos a ver, bueno, qué sale después. ¿Querés leer un poquito? ¿Tiene Dale. nombre? ¿O todavía no? Tiene nombre de archivo, no tiene nombre Ah, de bueno, como texto. un El de archivo provisorio. es un provisorio, sí. Leo un cachito, vos me decís hasta dónde, porque Dale. que Tenemos nos queda. 10 minutos, nos queda en total. Pero si querés leer Dale. 5 o 6 minutos, no hay problema. El capítulo se llama La casa torcida. Buenísimo. Dormimos en la casa torcida en las afueras de La Plata. Tiene el aire de un barco escorado que se fundió con una casa y tomó esa envoltura para sobrevivir. Su torcedura es leve, pero me doy cuenta de que está torcida cuando miro el cuadro de naturaleza muerta de mi habitación. Uvas, caracoles, un escarabajo y espuma brillante en una taza. Si lo miro demasiado me produce náuseas. No me molestan las cosas torcidas, excepto por el hecho de que luego es molesto ver cosas que no lo están. Mis parámetros de belleza se están modificando. Me pregunto si también se torcerán mis pensamientos. Debe haber muchos anormales en La Plata, pero hasta el momento solo conozco a Quirón. Por supuesto, no le conté nada acerca de la misión. Cuando llegué a la Tierra apenas podía creer que alguien viviera en este lugar. Soy la mayor Lillian Gush. Acabo de aterrizar. Perdí contacto con la estación y no tengo dónde pasar la noche. Una noche, pensé, pero ya van 5 y creo que serán muchas más. Al menos aterricé en el lugar que esperaba. Así empieza.
Muy bien, muy bien. Tenemos, si querés leer un poquito más, tenemos un, si tenés a mano, si te ¿Querés que complica, lea un no. poquito más? No, no, tengo. Quirón tiene el pelo hasta los hombros, los ojos rasgados, el cuerpo dividido, como todo centauro. Cuando lo vi por primera vez, la noche del aterrizaje, estaba cansada y tenía frío. No reaccioné. Quizás mis sentidos aún permanecían en modo cancelado. Quirón es un dios, me dije. Ya lo sabía, pero una cosa es saberlo y otra muy distinta es tenerlo enfrente. Los músculos, la manera de abrir los ojos, el olor del cuero, ese ruido que hacen las patas contra el suelo de piedra. Lo suyo no es una anormalidad como la que tienen los habitantes de La Plata. Por eso no le conté mi misión. Me di unos días para comunicárselo. La traición no es mi fuerte. Primero se lo digo, después veo cómo cazarlo. Pero Quirón es muy amable, eso me molesta, no soporto su hospitalidad. Bueno, Muy bueno, muy bueno. Bueno, y dan sigo, ganas sí, de seguir. Bueno, es muy ojalá largo. ojalá que se pueda publicar sin, cuando esté terminado. Quedan unos pocos minutos. Me interesaría si podés recomendar algunos libros de. Bueno, vos sos una especialista Tengo en literatura japonesa. ¿Qué libros recomendarías? Para el que de quiere por ahí literatura japonesa. empezar, ¿no? Sí, sí, sí. De literatura japonesa, mira, yo mis talleres para empezar les digo que tienen que leer El elogio de la sombra de Tanizaki, para mí, porque es un libro donde te explica por qué los japoneses aman la oscuridad a diferencia de los occidentales que amamos la luz. Ese sería el primero. Después hay una autora que es muy hermosa que se llama Yoko Ogawa. Cualquier libro de ella es excelente, cualquiera. Hay uno finito que se llama La piscina, que es una novela. El Muy embarazo de mi bueno. hermana es otro medio, es medio perversa, o sea, hay que tener cuidado. Digo, porque por ahí piensa uno que va a leer algo tranqui y no. Después a mí me gusta mucho Tsutsui, que es el autor de Páprica. Hay una escritora que se llama Yoko Tawada, que tiene un libro hermoso. eh, Se me acaba de ir el nombre. Memorias de una osa polar. Una belleza. Yo tenía recomendaciones, pero no de literatura japonesa. Pero esos te digo, esos son como están entre mis preferidos. Y ahora, bueno, viste que los chicos de también el Caracol también están haciendo unas traducciones de literatura Me encanta. Sí, me japonesa. encanta lo que están haciendo. Sí, toda esa literatura es muy linda. Hay muchos Y autores, pero por ahí el que recién comienza, claro, igual está bueno que hacen una hay un prólogo, introducción. sí, sí. Sí, Está bueno ese, cada prólogo porque introduce también un poco, ¿no? Por ahí hay mucha gente que todavía no está acostumbrada a claro, leer a por ciertos autores supuesto. y está Además, buenísimo. ponele, lees posguerra y tenés que enmarcar, ¿no? No podés sino entender, digamos, de qué va, ¿no? Sí, claro. Para hablar, queda muy poco tiempo y quería preguntarte, ¿cómo fue el trabajo del universo singular bueno, que tocas en La sombra de las ballenas? Que me imagino que van a haber tres universos singulares en estas dos novelas nuevas, más la que publicaste, ¿no? Sí. Y fue un Digo, ese fue el trabajo mayor muy desafío. largo. Mira, lo que pasa es que con la primera novela yo tenía muy claro, yo me acuerdo que le dije a Martín que la imaginaba como una película. Entonces el universo era visual y auditivo. O sea, yo elegí temas musicales, o sea, tengo una playlist que, que tiene que ver con, no te digo todos los capítulos, pero muchísimos capítulos tienen su música. Y
y el universo yo lo vi, o sea, las escenas las fui escribiendo como si fuera, sí, como si digamos, no como un guión de cine, pero las estaba viendo, ese universo lo podía ver, Y sí. ahora con la segunda que ya tenés terminada, ¿también hiciste como una playlist? A mí me pasa con la música que es mi conexión con el inconsciente, ¿viste? Yo necesito música, si yo no puedo ver el escenario, a mí me pasan como dos cosas, una, si yo no puedo ver dónde está pasando eso, cómo huele, cómo se ve, digamos, cómo es, necesito un escenario. Claro. Después vienen los personajes, ¿no? Y después también me pasa que necesito saber, necesito un clima y eso creo que te lo da la música. Entonces sí, sí hay algo de música. ¿Sabes que cuando leí una nota donde vos explicabas cómo fue el proceso de escritura de La sombra de las ballenas y hablas de que en un momento en la mitad de la novela Martín se va a un viaje y vos escribiste la segunda parte, digamos, sola y como que fue muy, nada, como de golpe ya la tenías como escrita, ¿no? Sí, ¿Cómo habrá sí. sido, no? Esto, que por ahí esto te salió del inconsciente y te vino todo el resto de la novela a vos, ¿no? Sí, no, aparte, viste que no sé si llegaste a la segunda parte, es una locura, digamos. Si la primera es Sí, como sí. rara, la segunda parte. No, la primera es rara, pero hasta eh, ahí, la segunda sí, da un vuelco no, terrible. la segunda, sí, es como que ahí dije todo creo que todo lo que aprendí con Martín, lo que me fue transmitiendo, y yo lo iba como, a ver, por ahí uno no lo hace a propósito, pero te vas conteniendo, ahí como que salió, De hecho, la segunda parte es como salió. más violenta. Apareció más, sí, aparecieron cosas violentas que yo no tenía planeado, no estaban en mis Claro, planes. sí. Sí, O sea, sí, hay muy mucha loco diferencia con eso. la primera parte. Sin, queda un minuto nada más y no quiero que se corte abruptamente, así que te quería agradecer nuevamente, me encantó la charla. Muchísimas Gracias a gracias. vos. A vos y a toda la gente que se fue conectando, sí. Sí, sí, la verdad, un gusto. Y Gracias por bueno, va a quedar invitarme. grabada por cualquier cosa, si alguien no la pudo ver, va a quedar grabada ahí en Entrevidas TV. Así que, bueno, mil gracias y bueno, seguimos en contacto. Ojalá que se publique la segunda y la tercera pronto, ¿no? Ojalá. Un beso Te grande, bueno, y agradezco un saludos a montón. todos. Gracias, sí. Chao, chao.